Buenos días, bienvenidos a todos. Soy Jorge Juárez, responsable de Relaciones Institucionales de LumisPay y fundador de Sigore, una compañía de más de 30 años que se ha integrado en el grupo LumisPay. Trabajo como todos vosotros en el mundo de la restauración. Llevo más de 30 años digitalizando, o como diríamos los más seniors, informatizando restaurantes, ¿vale? Y escuchando mucho a los clientes, entendiendo sus necesidades. Y bueno, una de las cosas que he detectado todo nuestro equipo es que el cliente ha cambiado. O sea, el cliente ha cambiado mucho su forma de interactuar, su forma de comprar, su forma de ir a nuestros negocios, ¿no? Y creo que los restauradores tienen la obligación, bueno, obligación no, pero creo que casi de adaptarse a esos cambios. No se pueden permitir no entender los cambios, no adaptarse, porque al final, si no te adaptas, pierdes la supervivencia de tu negocio. Al final, el negocio es lo más importante, ¿no? Bueno, hoy venimos a hablar venimos a hablar no de tecnología en abstracto, sino venimos a hablar de una tecnología en impacto real, ¿no? De lo que ocurre como una cadena que es González & Co. Decide transformar su forma de trabajar, ¿vale? Muy importante lo que estamos hablando, la digitalización con cabeza, ¿no? No digitalizarme, sino que realmente son mis necesidades tecnológicas. Y bueno, me acompañan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Arola Domènech, CEO de González & Co. y Luis Juárez, CPO de Lumis España, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que nos gustaría más que una ponencia o una entrevista es tener una charla sincera, ¿vale? De cómo estabais y lo que hemos conseguido. Entonces, en menos de un año, o un año escaso. Sí. Correcto. En julio. Sí, sí. Julio. Y ahora ya tenemos... ¿Se te escucha? No sé. ¿No se oye? No. Hola. Ahora. Empezamos en junio, julio, si no recuerdo. Sí. ¿Y cuántos locales tenéis ahora operativos? Actualmente, González & Co es una marca, una cadena de restauración organizada. Correcto. Tenemos 12 locales actualmente. Trabajamos en Barcelona, Madrid, Valencia, Espluga, Sant Cugat, varias ciudades. Y abrimos hace 10 años, como bien dices, ¿no? Durante este tiempo hemos crecido de forma orgánica y hemos tenido que ir adaptando nuestras necesidades durante todo este tiempo. Ofrecemos, nuestro producto principal son los burritos, burrito bowl, ensalada, quesadillas, bueno. Y lo que hemos tenido que hacer, como decía, ¿no? con la adaptabilidad de los años y de la evolución es adaptar nuestro ERP para que pudiera sobrevivir la operación al crecimiento de la marca. Ahora vamos ahí a entrar un poco al kit de la cuestión, ¿vale? Yo os iré haciendo preguntas, Claro. ¿vale? Las vais contestando ágilmente porque el tiempo es el que tenemos, ¿vale? Y bueno, yo creo que la primera pregunta es para ti, Arola. ¿Cuál era el principal dolor operativo de González & Co. Antes de empezar a trabajar con las soluciones de LumisPay? Que nos explicaras un poco cuál era el escenario y por qué necesitabais hacer ese cambio. Nosotros trabajamos con varias herramientas que al final organizaban la operación y nuestro día a día, y la principal necesidad que teníamos era organizarlo todo en el mismo sistema que nos ofreciera el dato centralizado, y realmente lo hemos conseguido. Perfecto. Esta, Luis, va para ti de nuestra parte. ¿Cómo llegamos a González & Co.? ¿Qué situación os encontrasteis? Al final, ¿cuál era el diagnóstico inicial cuando empezamos a trabajar conjuntamente con González & Co.? Básicamente es lo que ha comentado Arola. Teníamos diferentes herramientas que sí que es cierto que daban los datos, pero el trabajar como una unidad de negocio y mezclar las compras con las ventas, márgenes y analizarlo
todo como una empresa no nos costaba. Teníamos que integrar con diferentes herramientas en Drive y la parte principal del proyecto fue consolidar las diferentes operativas del negocio y poder visualizar desde que vendíamos un burrito, cuánto nos había costado, el margen que le sacábamos y todo eso trazabilizando todo. Poder las diferentes unidades de negocio, en la unidad 1, la unidad 10, e ir creciendo de manera escalonada, tomando decisiones con los datos fáciles. El dato es importante. Exacto, exacto. Bueno, Arola, y cuando empezasteis a buscar, entiendo que no es sencillo, ¿no? Porque gracias a Dios en el mercado somos muchos operadores, ¿no? Total, sí. Eso es bueno para la competencia. ¿Qué criterio usasteis para elegir un partner tecnológico? ¿Qué tenía que tener sí o sí? De forma muy lógica, ¿no? Que pudiera abarcar todas las herramientas que nosotros estábamos trabajando por separado o de forma global. Buscamos un partner que también pudiera adaptar su sistema a nuestras pequeñas situaciones concretas que tenemos dentro de González & Co. Y obviamente también un partner con una persona con quien pudiéramos dialogar, que nos escuchara y que entendiera el sector, muy importante, y que tuviera un dato robusto. Todo esto realmente, o sea, son cosas que para mí eran muy importantes y que han pasado. O sea, Claro. Me siento muy acompañada durante este año. Eso es importante. Uno de los cambios que habréis notado más es el tema de los datos, ¿no? Porque Sí, antes, absolutamente. a veces, tener datos de diferentes sistemas es complejo sacar esa información, ¿no? Yo, si me dejas añadir una cosa, también es muy importante en todo este proyecto que una empresa como vosotros ha pedido cosas con cara y ojos, no por pedir, sino necesidades explicadas, ha sabido transmitirlas muy bien, que eso en los proyectos de digitalización de restauración nos pasa muchas veces, es quiero, pero no saben explicar qué quieren, para qué lo quieren y cómo lo quieren. Sí que es cierto que en todos estos proyectos nos hemos sentido muy acompañados por vuestro lado con las cosas claras, qué queríamos, para qué lo queríamos y cómo lo queríamos. Eso también ha facilitado mucho en la evolución rápida del proyecto y que hayamos conseguido en 9 meses lo que hemos conseguido. Sí. Eso también hay que remarcarlo, que muchas veces el otro lado también ha de saber trabajar, que no es solo una empresa digitalizadora que venga con propuestas, sino saber transmitir esta información es muy importante. Eso también ha ayudado mucho al proyecto. Lo que se encontraron ellos, ¿no? Que antes teníais exportaciones manuales, ¿no? Absolutamente. Y ahora el cambio lo habéis notado, ¿no? Sí. Totalmente. Vale, ahí Luis, ¿cómo se construyó esa capa de centralización y qué supuso para el cliente, para ellos, disponerla? Vale, pues un poco me he adelantado. Básicamente Bastante. venían con las ideas muy claras, lo que querían, cómo lo querían, y fue lo que nos pidieron, lo que nos sentamos e hicimos vamos a llamar una prueba piloto con un centro nuevo que abrieron en Maquinista. Nos sirvió para aprender mucho, también para darnos un par de golpes, pero en el momento, a los 2 meses, ya lo teníamos todo controlado y empezamos a saltar a los diferentes negocios. También nos encontramos diferentes cosas cuando empezamos a mezclar más unidades de negocio, pero ya habíamos hecho una previa que nos sirvió para escalar de manera rápida. Entonces ya habíamos preparado la centralización de datos. Yo llevo toda la vida diciendo que hay que escuchar al cliente, Exacto, sí. no ir tú y exponer, sino escuchar, oye, ¿qué necesitas? Y eso muchas empresas no lo hacen, pero hay que hacerlo sobre todo para que luego las soluciones sean las ideales para vosotros. Yo creo que también el poder transmitir lo que nosotros necesitamos, al final nosotros hemos trabajado como partner y nosotros somos el partner operacional, o sea, el que realmente está ejecutando el día a día de vuestro producto. Y mejor que nosotros, si obviamente os lo podemos expresar de una forma que lo entendáis y que entendáis nuestra dificultad, creo que no hay mejor que un cliente, ¿no? que te lo pueda comunicar y tener esta relación en que vosotros lo podáis entender y queráis desarrollar, al final no hace más que amplificar vuestro producto y mejorarlo. Arola, en la práctica, ahora, ¿qué tipo de decisiones podéis tomar directamente que antes, o sea, las podíais tener, pero os era muy complicado, ¿no? Claro. ¿Qué tipo...? Nosotros, anteriormente, al final, el hecho de trabajar con muchos sistemas
significaba que querías hacer un cambio de precio, un cambio de menú, un cambio de fotos, cambiar la receta, escandallos. Todo esto significaba cambiar impactar en varios sistemas, entonces había una resistencia al cambio brutal. Claro. De forma que las acciones que querías hacer para ir evolucionando, para ir mejorando, para mejorar el día a día tanto de la central como de los equipos, se hacían muchísimo más lenta. Claro, y más, bueno, aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? Un cliente independiente tiene un local, a veces es más fácil de gestionar, pero ahora teniendo tantos locales, entiendo que con la nueva solución ahorráis mucho tiempo, energía y dolores de cabeza, ¿no? Muchísimo. Para cambiar un precio, una imagen. Totalmente. Trabajáis mucho con kioscos también, Sí. ¿no? Sí. La tipología del cliente se ha adaptado bien al kiosco. Un poco que nos expliques, porque ahora hay un pequeño debate, ¿no? Muchos tipos de restaurantes, de kiosco sí, kiosco no, ¿vale? Hay que ver que no se adapta a cualquier negocio, tipo de negocio, pero totalmente. sí que hay ahora varios negocios que antes no veían que se podía aplicar el kiosco y hoy por el problema que tenemos todos de personal lo ven mucho más factible. Sí, bueno, ha sido un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Al final las necesidades van cambiando. Para nosotros era súper importante hacer esta prueba. Os trasladamos la necesidad, vosotros teníais también un producto desarrollado y el poder adaptarlo 100% a lo que nosotros íbamos viendo que era la necesidad del cliente final, porque ya al final vosotros nos escucháis a nosotros, pero nosotros vemos el cliente final e intentamos adaptar nuestro producto en cualquier aspecto que pueda... El cliente ha cambiado, ¿no? Y el cliente ha cambiado mucho. Claro, el cliente Exacto. prefiere a veces ir a un kiosco, Sí. no interactuar, que No. se pierde un poco la esencia, pero bueno, al final te tienes que adaptar a, oye, yo quiero pedir rápido y pagar y me olvido. Estamos súper acostumbrados a utilizar pantallas, tenemos ahí toda la información y te da este punto como de intimidad que yo creo que la gente... Incluso elevar el ticket medio, o sea, si no estás delante del camarero que lo ves que va por faena, al final a veces tener una pantalla, ir viendo fotos y las diferentes ofertas, realmente nosotros nos hemos encontrado. Sí. Bueno, pero también tenemos que confiar en las personas, ¿no? Un buen camarero también es un buen vendedor, ¿no? El problema es encontrar un buen camarero hoy en día. ¿no? Exacto. Luis, ¿qué capacidades tiene que tener la plataforma para que varios locales funcionen como un solo negocio? Bueno, lo hemos comentado un poco, pero desde la perspectiva o la visión tecnológica, que a nosotros eso internamente pues también nos da trabajo, ¿no? Estar bien, o sea, tener las cosas claras, es en base a lo que estamos hablando, preparar la base para crecer. No puedes primero, o sea, no puedes estar parcheando todo el día y ahora tengo que hacer esto, solucionar esto, tienes que parar a pensar, hacer una prueba en un negocio, equivocarte varias veces. Por ejemplo, has comentado una cosa interesante. Teníamos una solución de kiosco, la estuvisteis tratando y nos dijiste, oye, pero nosotros queremos esto. Y nosotros como empresa desarrolladora nos encontramos que lo que nos estáis enseñando es mucho mejor que lo que tenemos, pero porque habéis analizado diferentes kioscos, que también lo hicimos en su día, fuimos a alguna... No copiamos. Adaptamos, miramos la competencia y sí que es cierto, pero ese trabajo de utilidad de usuario... De campo real, ¿no? Exacto. O sea, del día a día. Entonces, muchas veces escuchar el cliente final, no estar encerrado a veces, que a los programadores o a los informáticos nos pasa un poco que nos encerramos en nuestro mundo y probamos, luego llegas al mercado y la solución no es la que necesita el mercado. Entonces, ese también, entender, escuchar, probar, nos lleva a esto. Hay que preparar las bases. Por ejemplo, lo del kiosco, construimos un kiosco de cero, cometimos un par de errores, pero al final, como la base la habíamos hecho bien, todo ya va bastante encaminado. Ahora nos es mucho más fácil adaptarnos a la operativa, porque hicimos ese trabajo y a veces hay que parar, pensar y no correr para luego poder realmente preparar el crecimiento. Es conocer bien la restauración. Bueno, es un mix de todo, la restauración, la operativa, la tecnología, todo tiene que ir encaminado y de la mano para Pero a luego los poder escalar. informáticos les tienes que explicar la restauración. Ese es nuestro trabajo. Bien. Ese es nuestro trabajo, Vale. sí. Y Arola, una cosa muy importante, y en vuestro equipo, que es muy importante, los equipos en las compañías, es uno de los mayores valores, aparte de los clientes, pues el equipo, Totalmente. ¿no? ¿Cómo
¿cómo ha cambiado el trabajo de estas personas gestionando el negocio día a día? ¿Qué han ganado? O sea, porque también hay que buscar la famosa palabra sostenibilidad, que está tan de moda. Al final, la sostenibilidad en los restaurantes es que el personal esté más a gusto, trabaje más a gusto, y si puede ir contento a trabajar, pues mucho mejor. Ha facilitado mucho el trabajo, como tú dices, del día a día, reduciendo una parte administrativa, porque al final la solución hace que lo que se tenga que hacer sea sota, caballo, rey, o sea, muy estructurado para que hacer pedidos, hacer inventarios, se adapte realmente a cada tipología de negocio. En nuestro caso, pues hemos aplicado el tema del stock ideal, hemos adaptado muchísimo también todo el tema de inventarios, ¿no? Porque nuestras necesidades era pues poder hacer un picking muy concreto, tenemos poco almacenamiento en los restaurantes, entonces todo esto ha sido lo que realmente ha facilitado el equipo en cuanto al restaurante. Luego ha habido también un cambio radical en cuanto a análisis de compras, análisis de producto, de escandallos, de datos en cualquier aspecto que al final han facilitado y han mejorado muchísimo la toma de decisiones con un dato robusto, con un dato fiable, que antes nos basábamos muchísimo con la intuición. Porque no es que no tuviéramos un dato certero, sino es que nos faltaba muchísimo dato. Son cosas muy diferentes. Claro, aquí era la pregunta, pero más o menos la has contestado. También en la sala, ¿no? El tema del cierre más rápido, ¿no? Que el encargado, la persona que la tiene que hacer, es mucho más rápido, o sea, no se tiene que preocupar tanto, menores errores. Bueno, y entiendo... El cierre es totalmente automatizado, porque tenemos los pagos integrados, el efectivo integrado, todo el delivery integrado. Al final... Las preguntas las hago yo, ¿eh? Al final es una tecla. No, Sí. tema de pagos automáticos, o sea, al final Totalmente. lo que hay que evitar es entiendo, ¿no? Que nos lo digas, Yo el ya error, ¿no? Ya no pienso ni en el cierre del día, porque realmente es muy automático, sino que pensamos más en el cierre semanal, mensual, ¿no? De que todos los datos cuadren, de donde haya entrado el dinero al final y haya hecho las compras. Control. Exacto. Vale. Luis, desde tú como desarrollador o jefe de producto, ¿qué criterio usáis para decidir qué procesos optimiza primero y cómo trabajáis con no lo he hecho muy bien. Bueno, ¿qué criterios usáis, por ejemplo, para darle la solución a González Anco? Vale. Aquí depende mucho del cliente, como he comentado. Con un cliente que tiene las cosas claras, como es González Anco, es mucho más cómodo. No tienes que hacer prácticamente análisis. O sea, ya te vienen con la necesidad que tienen y prácticamente cómo solventarla. Lo que tienes que trabajar más internamente es cómo implementar eso en la herramienta. O sea, esa discusión de no, hazlo así, al final lo tenemos todo bastante claro. Yo creo que nos entendemos ya bastante bien. Entonces, con González Anco es un caso para mí excepcional en lo positivo. En otros escenarios, pues sí que es cierto que se hacen muchas más reuniones, se intenta entender la necesidad, llega a un acuerdo y una propuesta antes de desarrollar. Aquí ya vamos Vamos al grano. Por faena. Oye, tengo este problema o quiero esto, lo queremos así, ¿te parece bien? Sí, adelante. Vale. Implantamos. Y otra cosa importante es que como tenemos construida la plataforma, eso ya es un tema de Lumispi internamente, desde que el cliente expone la necesidad hasta que se convierte en una realidad, el tiempo es prácticamente... Es muy poco, no es eso de, bueno, en la siguiente versión que sacaremos dentro de 6 meses o en la versión que compilamos dentro de un mes. Nosotros lo que intentamos es que desde la necesidad del cliente hasta la realidad del establecimiento sea prácticamente... Totalmente, si no, y esto es dependiendo así. de la cosa, si es una cosa pequeñita en un día la podemos tener, si es una cosa un poco más grande, pues lo que nos conlleve y las actualizaciones. Y eso sí que es muy, muy importante, porque al final la necesidad que tienes hoy, si yo te la resuelvo dentro de 3 meses, dentro de 3 meses tienes otras necesidades, ya no estás focalizado en esto, entonces es importante esa idea plasmarla en una realidad pronto y hacerlo de manera correcta, no una chapuza, sino hacerlo bien. Arola, si lo llevamos a números, ¿Sí? nos contestas, o más o menos, ¿no?
¿Podéis cuantificar ese ahorro de alguna forma? No económicamente, puede ser también en tiempo, en recursos, en pasos eliminados. O sea, al final el tiempo también es valor, ¿no? Entonces, si más o menos lo habéis podido cuantificar aproximadamente. No lo voy a cuantificar, o sea, no lo puedo cuantificar como ahorro. Para mí ha sido una inversión. Como he dicho, realmente ha sido un año trabajando muchísimo, de forma súper cercana, ¿no? Casi diaria. Y esta inversión al final lo que impacta es en el crecimiento de la compañía. El poder ver González & Co no como restaurantes individuales, sino como un global, que el tener este sistema que engloba el dato, que engloba la operación, que engloba nuestro día a día, es que realmente es una inversión. Hemos dedicado mucho tiempo, como digo, ¿no? Cada día, no es cuantificable, es realmente esto. Calidad de vida laboral, ¿no? A lo mejor. Sí, bueno, y para todos, al final no solo para mí, ¿no? Sino para la toma de decisiones, para un futuro y para saber que creces de forma sólida y con seguridad. Vale. ¿Nos queda? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos rápido. Aquí hay muchos operadores, ¿no? Y muchos operadores a la hora de digitalizarse se hacen la pregunta, o me tengo que adaptar yo o se tiene que adaptar el sistema, ¿no? Habéis tenido necesidades específicas de González & Co. y entiendo que el equipo de Luis lo ha sabido adaptar. Yo creo que eso para nosotros es una presentación muy importante, pero si lo explicas tú, Absolutamente. mucho mejor. Desde el día 1 ya teníamos necesidades concretas y las adaptasteis. O sea, fue nuestro briefing absolutamente cumplido. Y poco a poco las necesidades van cambiando. Y es lo que decíamos, las necesidades no solamente son de que algo que puedas cambiar dentro de 3 meses, sino que son muchas veces cosas inmediatas. El tiempo de reacción ha sido muy correcto, a veces como dice, ¿no? De ayer para hoy. Ayer estaba hablando con Marta y le decía, Marta, es que el jueves tengo que sacar una insight, una revista interna que sacamos, ¿no? Para comunicar cambios operativos. Si lo puedo tener antes del jueves, y me dice, esta tarde lo tendrás. Realmente esta comunicación y la adaptación ha sido muy guay. Hemos tenido que adaptar el sistema de etiquetas que teníamos nosotros, hemos tenido que adaptar el sistema de inventarios que teníamos concreto, hemos implementado integraciones con Cheerfy, con otras marcas que realmente nos ha facilitado. Es importante, ¿no, Luis? Porque mantener que la plataforma nos podamos adaptar, pero que sea escalable, es importante. Y también tener una API que nos podemos enlazar, como con Cherfi u otras plataformas. A nosotros escuchar y hacer estas cosas, estas peticiones, convertirlas en realidad, nos ayuda también para todo el ecosistema de clientes. Es importante cuando hacemos una necesidad, la convertimos en realidad, ya va también orientada no solo a solucionar un problema de González & Co, que también, sino también ofrecer ese abanico posteriormente al resto de clientes. Estamos aprovechando, hay cosas que hemos hecho conjuntamente, como hacemos con otros clientes, que luego cruzamos las necesidades. Bueno, y mis peticiones también siempre son pensando en que tengan un sentido global. O sea, al final no quiero tampoco tener ahí... Vale. Creo que ya nos queda. Yo te haría la última, Arola, que si queréis un poco, ¿qué queréis hacer en los próximos meses en González & Co. y en qué os podremos ayudar? Bueno, yo creo que como está avanzando la inteligencia artificial, toda la tecnología, es espectacular la herramienta que tenemos con vosotros desde el punto de vista, esta API abierta, ¿no? Que hablabas. Nosotros ya hemos adaptado muchísimo, estamos haciendo cosas espectaculares y que al final lo que queremos hacer va a depender de Carlos y Franz, básicamente, ¿no? De la estrategia que tomen, pero yo creo que acompañados realmente se podrá ejecutar y podemos llevarlo a cabo. Podrías hablar ya por último lo de la nueva inteligencia artificial, si quieres decir algo. Bueno, básicamente, como todo el mundo lo utiliza, nosotros lo utilizamos ya internamente a la hora de desarrollar también. O sea, ya desarrollamos con inteligencia artificial. Eso nos ayuda a lo que antes a lo mejor tardábamos 3 días, ahora tardamos uno y medio. Estamos invirtiendo internamente en inteligencia artificial en todos los aspectos del sistema.
recomendaciones de compras, analítica. O sea, vamos a sacar productos en los próximos semanas, meses, para que los clientes sea más fácil incluso sacar datos. Perfecto. Pues ya hemos acabado. Muchas gracias. Muchas Espero gracias. que os haya servido. Yo creo que lo mejor siempre es traer un ejemplo de un cliente, y cualquier duda que podáis tener o os podamos ayudar, estaremos un ratito por aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.